El millonario le gritó a la criada y reconoció el anillo de su propio padre. La voz de Eduardo Almeida cortó como un látigo el silencio del comedor. «Eres incompetente, mudo, no utiliza nada». Todas las miradas se dirigieron al centro de la escena. El hombre de negocios con un traje impecable, el rostro rojo de ira, el dedo levantado señalando a la mujer negra con uniforme blanco que sostenía una bandeja temblorosa en sus manos. Celia Santos, de 52 años, empleada doméstica desde hace 6 años en esa mansión de 3 pisos de Morumbi, sintió que le flaqueaban las piernas. Las lágrimas cayeron silenciosamente por su rostro. Alrededor de la mesa de caoba, 8 pares de ojos la observaban. La rubia esposa de Eduardo, sus 2 hijos adolescentes, sus suegros, su cuñado y su cuñada. Nadie se movió, nadie dijo nada. «Mírame cuando hablo». Eduardo dio 2 pasos hacia adelante, y Celia retrocedió, apoyándose contra la pared. La bandeja tembló. «Rompiste el vaso de cristal de mi madre, una reliquia familiar, y tú, con esa torpe mano tuya, lo destruiste todo». «Señor, yo...». Su voz era fina, casi inaudible. «Fue por accidente. ¿Puedo pagar?» «¿Pagar?» Eduardo soltó una risa cruel. «¿Con qué? ¿Con tu miserable salario? Esa copa valía más de lo que ganarías en 10 años». El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Celia bajó la cabeza. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae la bandeja. Quería gritar que llevaba 14 horas seguidas trabajando, quien había limpiado cada habitación de aquella casa, preparado la cena para 10 personas, atendido a los invitados con una sonrisa en el rostro mientras escuchaba comentarios sobre lo inculta que es la ayuda estos días. Quería decir que el cristal se había resbalado porque tenía las manos hinchadas de lavar, frotar y pulir, pero ella no dijo nada. Simplemente levantó su mano temblorosa para secarse las lágrimas, y fue en ese simple gesto, bajo la luz dorada de la lámpara de cristal, que algo brilló en su dedo. Eduardo se quedó helado en medio de una palabra. Sus ojos se fijaron en el anillo que Celia llevaba en su mano derecha, un anillo de oro con una piedra verde oscuro en el centro, pequeño, discreto, pero inconfundible, la forma octogonal, el detalle de las hojas grabadas alrededor, el tono exacto de esa esmeralda. Era el anillo de su padre, el mismo anillo que lució religiosamente Joaquín Almeida, el anillo que nunca se quitó del dedo, el anillo que estaba con él el día que salió de casa para una reunión de negocios hace 23 años y nunca regresó. «¿Dónde?» Eduardo dio un paso adelante, su voz ahora baja, peligrosa. «¿De dónde sacaste ese anillo?» Celia levantó la vista, confundida. Ella todavía se estaba secando las lágrimas, sin comprender el repentino cambio en su tono. «¿A qué?» «El anillo». Eduardo la agarró con fuerza de la muñeca, levantando la mano a la altura de los ojos. «¿Dónde conseguiste ese anillo?» Toda la habitación estaba en shock. La esposa de Eduardo, Mariana, se levantó alarmada de su silla. «Eduardo, ¿qué estás haciendo?» Pero él no escuchó. Sus ojos estaban fijos en la piedra verde. Cada detalle, cada marca. Conocía ese anillo como conocía el dorso de su propia mano. Tenía solo 12 años cuando vio a su padre usarlo por última vez. La policía investigó la desaparición durante meses. Nunca encontraron el cuerpo, nunca encontraron ninguna pista, solo silencio. Y ahora, allí, en la muñeca de su doncella, brillaba el anillo que debería haberse perdido para siempre. «Suéltame». Celia intentó apartar su brazo, pero Eduardo la abrazó con más fuerza. «Respuesta. ¿De dónde sacaste eso?» Su voz temblaba ahora, ya no por ira, sino por algo que no podía nombrar. ¿Miedo? ¿Desesperación? ¿Esperanza? Celia tragó. Su corazón estaba acelerado. «Yo gané». «¿Quién ganó?» Celia abrió la boca, cerró. Los ojos de todos en la habitación estaban puestos en ella. Eduardo todavía sujetaba su muñeca con fuerza, y ella sentía que la presión aumentaba con cada segundo. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de humillación, sino de puro terror. «De alguien que conocí hace mucho tiempo», susurró, con la voz quebrada. «Alguien que ya ha muerto». El silencio que reinó en la habitación fue absoluto. Eduardo le soltó la muñeca como si se hubiera quemado. Dio 2 pasos hacia atrás, con el rostro pálido. Mariana se acercó colocando su mano sobre el hombro de su marido, pero él la apartó con un gesto repentino. «¿OMS?» preguntó, su voz ahora un hilo. «¿Quién te dio ese anillo?» Celia miró a su alrededor. Todos esperaron. El suegro de Eduardo, el doctor Almeida, un hombre de 80 años con un bastón apoyado al lado de la silla, estaba inclinado hacia adelante, con los ojos muy abiertos. La suegra, doña Estela, se llevó la mano al pecho como si presintiera algo terrible. «Un hombre». Celia respiró hondo, tratando de controlar el temblor.
Él me dio ese anillo antes de morir. Dijo que era importante, que algún día alguien lo reconocería. Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo era él? La pregunta salió casi como un grito. Describir. Ahora, Celia cerró los ojos, como si retrocediera en el tiempo. Alto, pelo gris. Había una pequeña cicatriz encima de su ceja derecha. Abrió los ojos y miró a Eduardo, y repitió el nombre Eduardo en los últimos días. Dijo que necesitaba pedirle perdón a Eduardo. La habitación dio vueltas. Eduardo se tambaleó, apoyándose en la mesa. Mariana lo tomó del brazo, presa del pánico. Eduardo, lo que está sucediendo, pero no podía hablar. La cicatriz, el nombre, el anillo, todo hizo clic. ¿Dónde? Alcanzó a preguntar con la voz ronca. ¿Dónde conociste a este hombre? Celia vaciló, miró hacia la puerta, como si estuviera considerando huir, pero luego, en voz baja, casi un susurro, respondió, en el refugio San Vicente, vivía allí, en las calles, sin familia, sin nombre. Hizo una pausa, mirando a Eduardo directamente a los ojos. Murió solo, hace 3 años, y me pidió que me quedara con el anillo. Dijo que un día alguien vendría a buscar. Eduardo dio otro paso atrás, hasta que chocó contra la silla y casi se cae. El doctor Almeida se puso de pie, apoyado en su bastón, con el rostro gris. Joaquín, la voz del anciano era temblorosa. ¿Estás diciendo que mi hijo estuvo vivo todo este tiempo? Doña Estela se puso a llorar suavemente, con la mano sobre la boca. Celia asintió lentamente, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Me dijo que se había escapado, que no podía volver atrás, que había hecho algo que le impedía volver a ver a su familia. Eduardo se hundió en la silla y se cubrió el rostro con las manos. 23 años. Vivió 23 años creyendo que su padre estaba muerto, que había sido secuestrado, asesinado, o que simplemente había desaparecido en un accidente, y ahora descubrí que estaba vivo, viviendo en las calles, morir solo en un refugio, y la criada a la que acababa de humillar públicamente era la única persona que había estado al lado de Joaquín Almeida en los últimos momentos de su vida. Mariana miró a su alrededor, perdida. ¿Alguien puede explicar qué está pasando? Pero nadie respondió. Eduardo levantó el rostro, con los ojos rojos fijos en Celia. Ella todavía estaba de pie junto a la pared, sosteniendo la bandeja y el anillo brillando discretamente en su dedo. Tú, comenzó, pero su voz se apagó. ¿Cuidaste de él? Celia asintió lentamente. Hice lo que pude. Tomé comida, mantas, hablé con él. En los últimos meses ha estado muy enfermo. Le temblaba la voz. Y me quedé con él hasta el final. Eduardo cerró los ojos con fuerza tratando de procesarlo. Su mente era un torbellino. ¿Por qué el padre se escapó? ¿Qué hizo? ¿Por qué no volviste? ¿Y por qué, entre todas las personas del mundo, se había cruzado con Celia, la mujer a la que acababa de humillar de la peor manera posible? El silencio en la habitación era asfixiante. Fue el cuñado de Eduardo, Felipe, quien finalmente rompió el silencio con la voz llena de desconfianza. Espera un minuto. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Es posible que haya robado el anillo. Podría estar inventando toda esta historia para no ser despedido. Celia volvió el rostro hacia él, con los ojos todavía llorosos, pero ahora con algo más. Indignación. No soy un ladrón. ¿O no? Felipe se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué nunca antes has contado esta historia? Llevas 6 años trabajando aquí. Sabía quién era Eduardo. Conocía la historia de su padre desaparecido. ¿Y has estado callado todo este tiempo? Celia abrió la boca pero no pudo responder, porque, en el fondo, sabía que Felipe tenía razón. Ella lo sabía. Supo quién era Eduardo Almeida desde el primer día que entró en esa casa. Sabía que era el hijo de Joaquín, y sin embargo nunca dije nada. ¿Pero por qué? Eduardo se levantó lentamente, con los ojos fijos en ella. Ahora había algo en su mirada, ya no ira, sino una mezcla de dolor, confusión y desconfianza. Felipe tiene razón. Tu voz era fría. ¿Sabías quién era yo? Y ella permaneció en silencio. ¿Por qué? Celia tragó. Sabía que la verdad, cuando se dijera, lo cambiaría todo. Porque, comenzó con la voz temblorosa, porque tu padre me hizo prometer. ¿Prometer qué? Celia respiró hondo, y luego, con voz firme, dijo, que solo diría la verdad cuando estuvieras listo para escucharla. Y antes de que Eduardo pudiera responder, colocó la bandeja sobre la mesa, se quitó el delantal blanco y caminó hacia la puerta. Mañana, si quieres saber la verdad, estaré en el refugio San Vicente. Está todo lo que dejó tu padre, letras, fotos, y la respuesta a todas las preguntas que te harás. Abrió la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Y para que quede claro, Eduardo, nunca le robé nada a nadie. Este anillo me lo regalaron con mucho cariño.
y cuidé de tu padre cuando a nadie más le importaba. Y luego, con la dignidad de quien no debe nada, Celia Santos cruzó el pasillo de mármol y desapareció en la lluviosa noche paulista, dejando atrás una habitación llena de gente rica y poderosa y desesperada por respuestas. Eduardo se quedó quieto, mirando la puerta cerrada, el anillo, el refugio, las cartas, y una pregunta resuena en tu cabeza, una y otra vez. ¿Qué había hecho su padre para que prefiriera vivir en la calle antes que regresar a casa? Eduardo no dormí esa noche. Se sentó en la oficina, con las cortinas abiertas, mirando la ciudad iluminada debajo mientras la lluvia golpeaba el cristal, el anillo, el refugio, la criada, tu padre, vivo, durante 23 años, en las calles, y él nunca lo supo. Mariana había intentado hablar, pero él le pidió que lo dejara en paz. Los suegros se marcharon en silencio. El doctor Almeida lloraba suavemente en el coche. Nadie sabía qué decir, nadie entendió, excepto, quizás, Celia. A las 5 de la mañana Eduardo tomó las llaves del auto. Abrigo. São Vicente estaba en la zona este, en un barrio que Eduardo no visitaba desde hacía años. Calles estrechas, paredes cubiertas de grafitis, comercios aún cerrados. La lluvia había cesado, pero el olor a tierra mojada impregnaba el aire. El refugio era un edificio bajo, pintado de blanco con ribetes de un azul descolorido. Un cartel en la puerta. Bienvenidos, aquí todos tienen valor. Eduardo aparcó delante y se quedó unos minutos quieto, con las manos en el volante. El corazón latía con fuerza. ¿Qué iba a descubrir allí? Cuando finalmente salió del auto, vio que se abría la puerta del refugio. Celia estaba parada en el umbral, vestida con una blusa sencilla y unos vaqueros, sin uniforme, sin delantal, sin sumisión. Solo ella, una mujer de 52 años, cansada pero con la mirada fija. Pensé que no vendrías, dijo en voz baja. Eduardo subió los 3 escalones y se detuvo a unos pasos de ella. Necesito saber la verdad. Celia asintió lentamente y se alejó, dejándolo entrar. El interior del refugio era sencillo, paredes blancas, sillas de plástico apiladas en un rincón, un mural con fotografías de residentes que ya habían estado allí. El olor a café recién hecho llegaba de la cocina. Algunas personas dormían sobre esteras esparcidas por el suelo. Celia lo guió hasta una pequeña habitación en la parte de atrás. En el centro había una mesa de madera, 2 sillas y una caja de cartón. Eso es todo lo que le quedaba, dijo, señalando la caja. Eduardo la miró, luego a la caja. Dudó. Celia sacó una silla y se sentó, indicándole que hiciera lo mismo. Él obedeció, un tanto mecánicamente, con los ojos fijos en el cartón desgastado. Antes de abrirlo, es necesario que entiendas algo, comenzó Celia con voz firme. Tu padre no era perfecto, cometió errores, grandes errores, y por eso se escapó. Eduardo apretó los puños. ¿Qué tipo de errores? Celia respiró hondo. Malversó dinero de su propia empresa, millones, y cuando supo que iba a quedar expuesto, prefirió desaparecer antes que afrontar la vergüenza. El silencio cayó como una bomba. Eduardo sintió que le faltaba el aire. ¿Malversación de dinero? ¿Tu padre? Joaquín Almeida, un símbolo de honestidad y trabajo duro. ¿Estás mintiendo? No lo soy. Celia abrió la caja y sacó una carpeta amarillenta. Está todo aquí. Documentos, transferencias, cuentas extraterritoriales. Se contuvo todo, como si esperara el día para explicarse. Eduardo tomó la carpeta con manos temblorosas. Abierto. Leer. Transferencias bancarias a cuentas fantasma. Contratos falsos. Desviaciones sistemáticas durante 3 años. Todo firmado por Joaquín Almeida. Eduardo dejó caer los papeles como si se estuvieran quemando. Eso no puede ser cierto. Su voz se ahogó. Mi padre fue honesto. Él construyó esa empresa desde cero. Él tenía miedo. Lo interrumpió Celia. Suave pero firmemente. Miedo a perderlo todo. De no ser lo suficientemente bueno. De decepcionar a la familia. Y cometió errores terribles al tratar de proteger lo que tenía. Eduardo se cubrió la cara con las manos. 23 años. Durante toda su vida adulta, había idolatrado la memoria de su padre. La fortuna familiar se construyó sobre el legado de Joaquín, y ahora descubrió que todo era mentira. ¿Por qué no volvió?, preguntó Eduardo con la voz apagada. ¿Por qué preferiste vivir en la calle? Celia se inclinó hacia adelante con los ojos llorosos. Porque sabía que si regresaba te destruiría. La policía iba a investigar, la empresa iba a quebrar, la familia iba a ser arrastrada por el barro. Entonces optó por desaparecer, dejarte pensar que estaba muerto. Protégelos del escándalo. Eduardo levantó la cara, con los ojos enrojecidos. ¿Y vivió en la calle todo este tiempo? No.
Celia negó con la cabeza. En los primeros años intentó empezar de nuevo. Usé nombres falsos. Trabajó en la construcción, como guardia de seguridad, y realizó trabajos ocasionales, pero la culpa lo carcomía. Bebió, perdí todo de nuevo, y cuando llegó aquí hace 7 años, estaba enfermo, solo y arrepentido. Flashback. Hace 7 años, Celia estaba en el refugio, repartiendo mantas a los recién llegados, cuando vio a un anciano sentado en un rincón, mirando al vacío, cabello gris despeinado, ropa sin afeitar y rota, pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda, casi noble. Ella se acercó y le ofreció una taza de café. Gracias, dijo con voz ronca. ¿Primera noche aquí?, preguntó Celia sentándose a su lado. El hombre asintió lentamente. Y el último, espero. No quiero ingresos, odiar. Aquí nadie se molesta. Celia sonrió. ¿Cómo te llamas? Dudó. Luego, a continuación, Juan. Pero Celia vio la mentira en sus ojos. En las semanas siguientes, se dio cuenta de que Juan era diferente a los demás vecinos. Habló cortésmente. Sabía leer y escribir. Ayudé a limpiar la cafetería sin que me lo pidieran. Y a veces, cuando pensaba que nadie me miraba, lloraba en silencio. Fue una de esas noches que Celia se sentó a su lado. No tienes que cargar esto solo, dijo en voz baja. Joaquín, porque era él, la miró sorprendido. ¿Cargar qué? Lo que sea que hayas hecho, de quien sea que estés huyendo. Celia le tomó la mano. Dios perdona, ¿sabes? Pero tú también necesitas perdonarte a ti mismo. Y fue allí, en aquella fría noche de invierno, donde finalmente Joaquín Almeida se desplomó. Él contó todo, la diversión, la fuga, la familia que había abandonado, el hijo al que nunca volvió a ver. Y Celia, en lugar de juzgarlo, se quedó. Fin del flashback. Eduardo se secó los ojos con el dorso de la mano. Él habló de mí todo el día. Celia sonrió con tristeza. Guardó un recorte de periódico. Una foto tuya, a los 25 años, cuando asumiste la presidencia de la empresa. Dijo que te habías convertido en un hombre mejor que él. Eduardo sintió que se le oprimía el pecho. ¿Cómo podría ser verdad? ¿Cómo podía su padre estar orgulloso de él desde la distancia, sin tener nunca el valor de volver? ¿Y por qué te dio el anillo? Celia se tocó el dedo con la piedra verde, porque al final quería que alguien supiera la verdad. Quería que lo supieras. Dijo, un día, mi hijo verá este anillo y me buscará, y cuando eso suceda, le contarás todo, no para absolverme, pero para que no cometa los mismos errores. Eduardo cerró los ojos dejando correr las lágrimas. Celia se levantó, fue hasta la caja y sacó un sobre amarillento. Hay una carta, lo escribió 2 meses antes de morir. Dijo que era para ti. Ella le tendió el sobre. Eduardo lo miró como si fuera una bomba. No sé si puedo leerlo ahora. Léelo cuando estés listo. Celia colocó el sobre la mesa. Pero hay algo que debes saber, Eduardo. Él miró hacia arriba. Tu padre me pidió un favor. Un último favor. ¿Cuál? Celia lo miró fijamente con firmeza. Que trabajaría en tu casa. Deja que se quede cerca de ti, para asegurarte de que eras diferente a él, que no habías cometido los mismos errores. Hizo una pausa, y me quedé. 6 años. Limpiar, cocinar, servir, observando. Eduardo se quedó helado. ¿Tú, me estabas mirando? No. Celia negó con la cabeza. Estaba cuidando de ti, la forma en que lo cuidé, porque él me lo pidió, y porque lo prometí. Eduardo dio un paso atrás, su mente dando vueltas. Entonces supiste desde el principio quién era yo, quién era él, y fingiste... No fingí nada. Celia se levantó, su voz ahora firme. Trabajé, sinceramente, con dignidad. Y sí, guardé un secreto, porque él me lo pidió, porque no estabas listo para escuchar. ¿Y ayer? Eduardo avanzó 2 pasos alzando la voz. ¿Estaba listo ayer, cuando te humillé delante de todos? Celia le sostuvo la mirada, inquebrantable. Sí, porque ahí demostraste quién eres realmente. Y su padre tenía razón al tener miedo. Eduardo sintió la palabra como una bofetada. ¿Miedo de qué? Celia señaló la carta sobre la mesa. Leer, y descúbrelo. Cogió su bolso, pasó junto a él, y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de irse, se dio la vuelta por última vez. Ah, y para que lo sepas, no volveré a trabajar a tu casa. Nunca renuncié. Pero ayer, cuando me llamaste incompetente delante de todos, su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Me diste la libertad que necesitaba para liberarme de esa promesa. Y se fue, dejando a Eduardo solo en la habitación vacía, frente a la caja de cartón, el sobre amarillento, y la verdad que aún no tenía el valor de afrontar. Permaneció allí casi 1 hora, mirando la carta. Finalmente, con manos temblorosas, abrió el sobre. La letra era temblorosa pero legible. Eduardo, si estás leyendo esto es porque Celia cumplió su promesa.
Perdónala por mantenerlo en secreto. Perdóname por no tener el coraje de regresar. Fallé, como padre, como hombre, como empresario. Lo robé, mentí, me escapé, y viví con esta culpa todos los días. Pero antes de morir necesito decirte algo. No cometas los mismos errores. El poder sin empatía te convierte en un monstruo. El dinero sin dignidad te deja vacío. Y una vida construida sobre la humillación de los demás se desmorona. Tienes todo lo que yo tenía, pero por favor sé el hombre que no fui. Trata con respeto a las personas que te rodean, especialmente a aquellos que no pueden defenderse. Y recuerda, Celia Santos fue más familiar para mí en los últimos años que yo para ti en toda tu vida. Pido perdón, y les pido que aprendan. Tu padre, Joaquín. Eduardo dobló la carta lentamente con los ojos ardiendo, y fue entonces cuando vio, en el fondo de la caja, una fotografía. Una foto de Joaquín sonriendo, sentado en la cafetería del refugio, con Celia a su lado, sosteniendo una taza de café. Parecía feliz, más feliz de lo que Eduardo recordaba haberlo visto de niño. Y en el reverso de la foto, escrito a mano, la única persona que me trató como persona cuando yo no era nadie más. Eduardo se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, y lloró. Lloró por el padre que perdió, lloró por los años robados, lloró por la carta que nunca debería haber necesitado leer, y sobre todo, lloró por la mujer a la que había humillado, sin saber que ella era el único puente que aún lo conectaba con el hombre que tanto admiraba. Eduardo regresó a casa al mediodía. Entró por la puerta principal sosteniendo la caja de cartón con ambas manos, como quien lleva una urna funeraria. La carta de su padre estaba doblada en el bolsillo de su chaqueta, ardiendo contra su pecho. Mariana estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados. A su lado, su cuñado Felipe y su cuñada Patricia. Todos lo miraron con una mezcla de curiosidad e impaciencia. ¿Dónde estabas? Mariana fue directa al grano, con la voz tensa. Se fue en mitad de la noche, no contestó el teléfono, y ahora aparece con... ¿Esto? Señaló la caja con desdén. Eduardo colocó la caja sobre la mesa de café y se sentó en el sofá, exhausto. Fui al refugio, hablé con Celia. Felipe dio un paso adelante, con expresión sombría. ¿Y? ¿Admitió que robó el anillo? Eduardo levantó la vista lentamente con la mirada dura. Ella no robó nada. Ah, por supuesto. Felipe soltó una risa seca. ¿Y usted le cree? ¿En una criada que trabajó aquí durante 6 años ocultando un secreto como ese? Eduardo, ella te manipuló. Ella no me manipuló. Eduardo se levantó bruscamente. Su voz resonó por toda la habitación. Mi padre le pidió que guardara silencio. Preguntó. Mariana dio un paso atrás, asustada por la reacción de su marido. Eduardo, cálmate. No te calmes, señaló la caja. Mi padre estuvo vivo todo este tiempo, viviendo en las calles, y a la única persona a la que le importaba un carajo era Celia. Mientras nosotros, su voz se apagó, mientras seguíamos con nuestras vidas pensando que estaba muerto. Patricia, hasta entonces silenciosa, se cruzó de brazos y habló fríamente. ¿Y crees que esto es normal? ¿Crees que es normal que una criada guarde un secreto como ese? Eduardo, ella sabía quién eras. Trabajó en tu casa, comió tu comida, recibió tu salario, y te engañó todo el tiempo. Ella no me engañó. Eduardo se volvió hacia ella con los ojos rojos. Cumplió una promesa, algo que no entenderías. Felipe avanzó, irritado. Ah, entonces ahora nos vas a dar un sermón moral. ¿Tú, que ayer le gritaste delante de todos? ¿Quién la humilló por una taza? Eduardo se quedó helado. Las palabras cayeron como piedras. Felipe continuó sin piedad. No vengas ahora a comportarte como un santo, Eduardo. La trataste como basura, y ahora, porque descubriste que ella conocía a tu padre, ¿quieres convertirte en el héroe de la historia? Llega, intervino Mariana con voz firme. Felipe, sal de aquí. Pero... ¡Fuera!, señaló la puerta. Ustedes dos. Ahora, Felipe y Patricia intercambiaron miradas, pero obedecieron. Antes de irse, Felipe se dio la vuelta por última vez. No lo olvides, Eduardo. Podría estar jugando contigo, y si es así, lo perderás todo. La puerta llamó. Eduardo se hundió en el sofá y se cubrió el rostro con las manos. Mariana se sentó a su lado, vacilante. Bebé, ¿qué pasó realmente en el refugio? Eduardo respiró hondo y lentamente contó todo. La carta, los documentos, malversación de dinero, la fuga, la vida en las calles, el anillo, las últimas palabras del padre. Mariana escuchaba en silencio, con el rostro cada vez más pálido. Cuando terminó, ella se quedó quieta durante largos segundos. Luego, en voz baja, entonces, ¿tu padre era un criminal? Eduardo cerró los ojos. Cometió crímenes, sí, y se escapó. Te abandonó a su familia.
Pensó que nos estaba protegiendo. Mariana se levantó dándole la espalda. ¿Protegiendo? Eduardo mintió. Él robó, desapareció, y te dejó crecer pensando que era un héroe. Lo sé, gritó Eduardo levantándose también. Lo sé, pero él era mi padre, Mariana, y perdí la oportunidad de... No pudo terminarlo. Mariana se dio vuelta, con la mirada dura. ¿Y Celia? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Así? Ella lo sabía todo y no te lo dijo. Trabajaste aquí durante 6 años, Eduardo. 6 años observándote, juzgándote, decidiendo si eras digno de saber la verdad. Su voz temblaba con ira contenida. ¿Quién se cree que es? Eduardo abrió la boca, pero no supo qué decir, porque en el fondo, Mariana tenía razón. Celia había juzgado, observado, esperado, y ayer, cuando él la humilló, ella decidió que no era digno. En los días siguientes, Eduardo profundizó en los documentos que había dejado su padre. Transferencias bancarias, contratos falsos, nombres de empresas fantasma. Todo quedó minuciosamente registrado, como si Joaquín estuviera construyendo un mapa de la ciudad. Propia caída. Y cuanto más leía Eduardo, más se daba cuenta de algo terrible. La empresa que dirigía hoy se había construido sobre mentiras. Parte del capital inicial provino de dinero malversado. Las inversiones que parecían legítimas eran, en realidad, resultado de un fraude. Y si alguien se enterara, si el IRS, la prensa o los accionistas se enteraran, todo se desmoronaría. Eduardo guardó los documentos en la caja fuerte de la oficina y no se lo contó a nadie. Ni siquiera para Mariana, ni siquiera para los socios. Nadie podría saberlo, pero una persona ya lo sabía. Celia. El jueves por la noche, Eduardo fue a su casa. Estaba en un barrio sencillo, en una calle estrecha y sin asfaltar. La casa era pequeña, pintada de azul, con rejas en las ventanas y un diminuto jardín al frente. Eduardo estacionó el auto y se quedó allí unos minutos, mirando la puerta cerrada. ¿Qué iba a decir? Finalmente bajó las escaleras y llamó a la puerta. Celia la abrió sorprendida. Llevaba una blusa sencilla y pantalones deportivos, sin maquillaje, cabello recogido en una cola de caballo. ¿Tú, Eduardo? Ella frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito hablar contigo. Celia vaciló y luego se hizo a un lado dejándolo entrar. El salón era modesto, un sofá viejo, un televisor pequeño, una estantería con fotografías familiares, olor a café recién hecho, una Biblia abierta sobre la mesa de café. Eduardo se puso de pie sin saber cómo empezar. Celia se cruzó de brazos esperando. Tragó. Vine a disculparme. Celia arqueó una ceja pero no dijo nada. Por lo que hice, por lo que dije. Ayer, bajó la cabeza. Te humillé, delante de todos, y no te merecías eso. Celia permaneció en silencio durante largos segundos. Luego, con voz tranquila, ¿y por qué te disculpas ahora, Eduardo? ¿Por qué descubriste que conocía a tu padre? ¿O porque te diste cuenta de que cometiste un error? Eduardo la miró, y por primera vez en días, no tenía una respuesta preparada. Celia suspiró y se sentó en el sofá, indicándole que él hiciera lo mismo. Él obedeció. ¿Sabes lo que me dijo tu padre antes de morir? Se miró las manos. Dijo, Celia, mi hijo es un buen hombre, pero olvidó de dónde vino, y cuando olvidamos de dónde vino, perdemos el rumbo. Eduardo sintió que se le oprimía el pecho. Trabajo desde los 14 años, Eduardo, continuó Celia con voz firme. Fui niñera, limpiadora, cocinera, cuidadora. Crié a 3 hijos sola, enterré a un marido, perdí una casa, y en todos estos años nadie me ha dado nada gratis. Todo lo que tengo me lo he ganado. Ella levantó los ojos y lo miró directamente. Y ayer, cuando me llamaste incompetente, estúpido, torpe, no me estabas viendo, estabas saliendo con una criada, una pieza, algo desechable. Eduardo abrió la boca, pero ella levantó la mano interrumpiéndolo. Y lo peor de todo, tu padre tenía razón. Eres un buen hombre. Vi esto en los 6 años que trabajé contigo. Te vi ayudar a tus empleados, donar a organizaciones benéficas, tratar a tus hijos con cuidado. Hizo una pausa. Pero también te vi olvidar de dónde venías. Te vi pensar que eres mejor, superior, intocable. Yo nunca... Sí, tú. Celia no lo dejó escapar. Y ayer, cuando me humillaste, demostraste que no eres tan diferente de los hombres que tu padre temía llegar a ser. Eduardo sintió las palabras como puñaladas. Celia se levantó y fue a la cocina, regresando con 2 vasos de agua. Le ofreció uno. Eduardo aceptó, en silencio. ¿Quieres saber la verdad, Eduardo? Se sentó de nuevo. Tu padre no se escapó solo por el dinero. Huyó porque se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un monstruo, y prefirió desaparecer antes que contaminarte con ello. Pero ya lo había contaminado.
estalló Eduardo. La empresa, el dinero, todo lo que construí, se basó en lo que él robó. Celia asintió lentamente. Lo sé. Eduardo la miró sorprendido. ¿Sabes? Por supuesto. Tu padre me lo contó todo, incluidas las cuentas offshore que aún existen, sobre inversiones que se hicieron con dinero sucio, sobre los registros que mantuvo para protegerte, o destruir todo si fuera necesario. Eduardo sintió que el mundo daba vueltas. ¿Él dejó algo para destruir la empresa? Celia no respondió directamente. Solo dije, dejó la verdad, y depende de usted decidir qué hacer con él. Eduardo se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo pudo decidir eso? Si dijera la verdad lo perdería todo, la empresa, la reputación, la familia. Pero si se escondía, si mentía, sería exactamente como su padre. Celia se levantó y se dirigió a un pequeño armario en un rincón de la habitación. Abrió el cajón y sacó un sobre marrón. Tu padre también dejó eso. Le entregó el sobre a Eduardo. Estas son copias de los documentos originales, pruebas de todo. Dijo que si fueras honesto, usarías esto para corregir sus errores. Pero si eras un cobarde, bueno, esperaba que al menos no volvieras a cometer los mismos crímenes. Educación Ardo cogió el sobre con manos temblorosas. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Si lo escondo todo? Celia lo miró con ojos firmes. Entonces habrás demostrado que tu padre estaba equivocado acerca de ti. Y antes de que Eduardo pudiera responder, sonó el timbre. Celia frunció el ceño y se dirigió a la puerta. Abierto. Afuera estaba Felipe, acompañado de un hombre de traje que Eduardo no conocía. Buenas noches, Celia. Felipe sonrió, pero era una sonrisa fría. Necesitamos hablar. Celia instintivamente dio un paso atrás. Eduardo se levantó, tenso. ¿Felipe? ¿Qué estás haciendo aquí? Felipe entró sin pedir permiso. El hombre del traje justo detrás de él. Vine a resolver un problema, señaló a Celia. Esta mujer te está extorsionando, Eduardo. Y tengo pruebas. Eduardo se quedó helado. ¿De qué estás hablando? El hombre del traje sacó un documento de su bolsillo y se lo entregó a Eduardo. Mi nombre es Dr. Renato Figueira, abogado de la familia Almeida. Fui contratado por el señor Felipe aquí para investigar posibles irregularidades que involucran a la empleada Celia Santos. Eduardo tomó el documento con incredulidad. Era un informe de investigación privada. Según nuestras conclusiones, prosiguió el doctor Renato con voz fría, la señora Celia Santos estaba en contacto con su difunto padre, Joaquín Almeida, y posee documentos que podrían comprometer la reputación y la legalidad de la empresa familiar. Hay fuertes indicios de que está utilizando esta información para obtener ventajas financieras. Eduardo levantó la vista, sorprendido. «Felipe, ¿qué hiciste?» Felipe se cruzó de brazos, impasible. Lo que debería haber hecho desde el principio, proteger a la familia, protegerte, porque está claro que no puedes hacer esto solo. Celia estaba pálida, apoyada contra la pared. No estoy extorsionando a nadie. Por supuesto que lo es. Felipe se volvió hacia ella con la mirada dura. Guardaste un secreto durante 6 años. Miraste, esperaste el momento adecuado y ahora ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Una parte de la herencia? No quiero nada, gritó Celia, las lágrimas finalmente cayendo. Hice una promesa. Cuidé a un hombre cuando a nadie más le importaba. ¿Y ahora vienes aquí a acusarme? El doctor Renato dio un paso adelante, inflexible. Señora Celia, si no devuelve todos los documentos que tiene relacionados con Joaquín Almeida, nos veremos obligados a demandarla por extorsión, difamación y apropiación indebida. Eduardo sintió explotar su ira. «Salga de aquí», avanzó hacia Felipe empujándolo. «Sal de su casa ya». Felipe tropezó pero se recuperó rápidamente. «Eduardo está siendo manipulado. Está jugando contigo. Callarse la boca». Eduardo temblaba de rabia. «No tienes derecho a venir aquí, a su casa, a amenazarla sin mi permiso». «Tengo todo el derecho», le gritó Felipe, «porque alguien necesita proteger lo que construyó tu padre. Alguien necesita tener sentido común». Eduardo dio un paso adelante con los puños cerrados. «Mi padre no construyó nada. Él robó. Y todo lo que tenemos hoy es el resultado de eso. Todo». El silencio que cayó fue mortal. Los ojos de Felipe se abrieron como platos. «¿Qué?» Eduardo respiraba pesadamente. Su pecho subía y bajaba. Malversó dinero. Creó empresas fantasma. Dinero lavado. Y desapareció antes de ser arrestado. Señaló el sobre que aún sostenía. Y las pruebas están aquí. Todos. El doctor Renato dio un paso atrás, alarmado. «Señor Eduardo, le aconsejo que no... ¿No qué?» Eduardo se volvió hacia él. «¿No dices la verdad? ¿No asumir la responsabilidad? ¿No hacer lo correcto?» Felipe avanzó y agarró a Eduardo del brazo. «¿Estás loco? Si cuentas esto lo perdemos todo. La empresa, la reputación, los contratos, los inversores.
Todo. Eduardo tiró con fuerza de su brazo, liberándose. Entonces que se pierda. Y fue en ese momento, mientras Felipe y el abogado estaban paralizados, que Celia habló con voz temblorosa pero firme. Hay algo más que necesitas saber. Todos se volvieron hacia ella. Celia se secó las lágrimas y respiró hondo. Joaquim no estaba solo. Tenía pareja. Alguien que lo sabía todo. Alguien que le ayudó a malversar el dinero y que sigue vivo. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Holmes?» Celia miró directamente a Felipe y dijo con voz clara como el cristal. «Tu suegro, doctor Almeida». El silencio en la habitación de Celia era ensordecedor. Los ojos de Felipe se abrieron y su rostro perdió color. «Tú, estás mintiendo». Dio un paso adelante señalando a Celia. «Mi padre nunca haría eso. Es un hombre honorable». Celia no retrocedió. Él simplemente lo miró fijamente, con ojos firmes. «Tu padre era el socio silencioso. Aprobó transacciones, documentos firmados en el extranjero, y cuando Joaquim quiso parar, fue él quien amenazó con exponerlo todo, a menos que Joaquim desapareciera». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó contra la pared, tratando de procesar. «Doctor Almeida, él obligó a mi padre a huir». Celia asintió lentamente. «Joaquim me lo contó todo. Tu suegro tenía tanto perder tanto como él». Pero mientras Joaquim vivía con la culpa, el doctor Almeida simplemente siguió adelante. Construyó su reputación como un médico respetado, compró bienes raíces, invertido en el extranjero, todo con el dinero que robaron juntos. El doctor Renato, el abogado, dio un paso adelante con la voz tensa. «Son acusaciones graves, señora. Espero que tengas pruebas». Celia fue al armario, abrió el cajón y sacó una carpeta verde desgastada. Lo arrojó sobre la mesa. «Está todo aquí. Copias de contratos firmados por ambos, transferencias bancarias, correos electrónicos intercambiados entre los dos, y una carta, escrita por Joaquim 3 semanas antes de morir, que detalla todo». Felipe avanzó intentando agarrar el maletín, pero Eduardo fue más rápido. Él la agarró con fuerza. «No te detengas». Felipe retrocedió con el rostro contraído por la ira. «Eduardo, no vas a creer esto. Cállate». Eduardo abrió la carpeta, sus ojos escaneando los documentos. Correos electrónicos, suscripciones, fechas, valores. Todo hizo clic, todo tenía sentido. Y al final de la carpeta, una carta escrita a mano. La letra temblorosa de Joaquim. «El doctor Almeida fue quien me convenció de empezar. Dijo que era común, que todo el mundo lo hacía. Y cuando quise parar, dijo que si hablaba destruiría a mi familia. Así que me escapé. Y él se quedó con todo». Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. «Tu suegro, el hombre que lo llamó hijo, que se sentaba a la mesa todos los domingos, quien brindó por el éxito de la familia, había sido el arquitecto de la caída de Joaquín». Felipe lo intentó una vez más. «Eduardo, escucha. Podría haber falsificado estos documentos. Mi padre es un mentiroso», explotó Eduardo tirando la carpeta al suelo. «Arruinó a mi padre, le robó, y hasta tuvo el coraje de fingir que era nuestro amigo». El doctor Renato se aclaró la garganta, claramente incómodo. «Señor Eduardo, le sugiero que... Estás despedido», lo interrumpió Eduardo, frío. «Apártate de mi camino. Ahora». El abogado vaciló y luego miró a Felipe, quien asintió derrotado. El doctor Renato se fue rápidamente, dejando solo a Eduardo, Felipe y Celia. Felipe dio otro paso, en voz baja, casi suplicante. «Eduardo, si esto sale a la luz, Mariana será destruida. Los nietos, la familia. ¿Quieres esto?» Eduardo respiró hondo con los puños cerrados. «No, pero tampoco voy a encubrir a un criminal». Felipe cerró los ojos sabiendo que había perdido. «Te vas a arrepentir de esto», y se fue dando un fuerte portazo. Eduardo estaba en medio de la habitación, todavía sosteniendo la carta de su padre. Celia se acercó lentamente. «¿Estás bien?» Dejó escapar una risa amarga. «Bien, mi padre era un ladrón, mi suegro también, y yo construí toda mi vida sobre mentiras». Celia le puso la mano en el hombro, con suavidad. «Pero aún puedes hacer lo correcto». Eduardo levantó la vista, cansado. «¿Y qué es lo correcto, Celia? ¿Destruir todo? ¿Perder la empresa? ¿Ver cómo mi familia se desmorona?» «No». Ella lo miró con firmeza. «Corregir lo que se hizo mal, devolver lo robado, y demuestra que eres diferente a ellos». Eduardo cerró los ojos. Sabía que ella tenía razón, pero el peso de la decisión fue abrumador. Celia volvió al sofá y se sentó, cansada. «¿Sabes lo que me dijo tu padre en su último día?» Su voz era baja, casi un susurro. Dijo: «Celia, he vivido toda mi vida con miedo. Miedo a perder,
miedo a ser descubierto, miedo a no ser suficiente, y ese miedo me mató por dentro mucho antes de que mi cuerpo se rindiera. Ella miró hacia arriba, llorosa. No dejes que el miedo te mate a ti también, Eduardo. Eduardo sintió que algo se rompía en su interior, se arrodilló en el suelo, junto a ella, y tomó la mano de Celia. Perdóneme. Su voz era ronca, quebrada, por lo que hice, por lo que dije, por todo. Celia le apretó la mano y las lágrimas finalmente brotaron. Te perdono, pero ahora necesitas perdonarte a ti mismo, y haz lo correcto. A la mañana siguiente, Eduardo convocó a una reunión extraordinaria en la sede de la empresa. Se convocó a todos los accionistas, socios y miembros del directorio. Allí estaba Mariana, sentada al lado de su padre, el doctor Almeida, quien mantenía una postura erguida y segura, como si nada hubiera cambiado. Eduardo entró a la sala de reuniones llevando una caja de cartón, la misma caja que Celia le había regalado en el refugio. Mariana frunció el ceño, preocupada. Había intentado hablar con él toda la noche, pero Eduardo se encerró en la oficina, sin comer, sin dormir, solo pensando. Buenos días a todos. Eduardo colocó la caja sobre la mesa y miró a su alrededor. 15 pares de ojos lo observaron. Te llamé aquí porque necesito decir la verdad. Una verdad que lleva más de 20 años oculta. El doctor Almeida se acomodó en la silla, pero algo en su mirada cambió. Un destello de miedo. Eduardo respiró hondo y empezó. Mi padre, Joaquín Almeida, desapareció hace 23 años. Todo este tiempo creímos que estaba muerto, pero hace poco descubrí que estaba vivo, viviendo en las calles. Rezó hace 3 años, solo, en un albergue. Los murmullos explotaron por toda la habitación. Mariana se llevó la mano a la boca, sorprendida. Ella no lo sabía todo. Y antes de morir, continuó Eduardo, dejó documentos que prueban que malversó dinero de la empresa, creé cuentas offshore, fraude de contratos, y utilizó ese dinero para construir el capital inicial que sostiene esta empresa hasta el día de hoy. El silencio era ahora absoluto. Uno de los accionistas, el señor Tavares, se levantó furioso. ¿Estás diciendo que esta empresa se fundó con dinero robado? Sí. Eduardo no apartó la mirada. Y hay más. Mi padre no actuó solo. Tenía pareja, alguien que lo sabía todo, que aprobó las operaciones, quien firmó los contratos. Y cuando mi padre quiso parar, lo obligó a desaparecer. Todos los ojos se volvieron, buscando al culpable. Eduardo lentamente se giró y encaró al doctor Almeida. Ese compañero eras tú. La habitación explotó. Mariana se levantó gritando. No, eso es mentira. Mi padre nunca. Mariana, siéntate. El doctor Almeida habló, por primera vez, en voz baja pero firme. Ella lo miró fijamente con los ojos muy abiertos. Papá, di que no es verdad, por favor. Pero el doctor Almeida no respondió. Se limitó a mirar a Eduardo, su cara de piedra. Eduardo tomó la carpeta de documentos y comenzó a extenderla sobre la mesa. Contratos firmados por ambos, transferencias bancarias, correos electrónicos coordinando desvíos, y una carta, escrita por Joaquín Almeida, que lo detalla todo. El señor Tavares tomó uno de los documentos, lo leyó rápidamente y su rostro palideció. Dios mío, esto es real. Otra accionista, doña Regina, una mujer de 60 años, tomó la carta y la leyó en voz alta, temblorosa. El doctor Almeida me dijo que si decía la verdad, él garantizaría que mi familia pagaría el precio. Así que huí, y viví el resto de mi vida escondido, con miedo, sabiendo que él se llevó todo lo que debería haber sido mío. El silencio que siguió fue devastador. El doctor Almeida se levantó lentamente apoyándose en la mesa. Todos esperaban que él lo negara. Déjalo gritar, acusar a Eduardo de mentir, pero él no hizo nada de eso. Él simplemente dijo con voz fría, Joaquín estaba débil, se metió en el plan por codicia, al igual que yo, pero cuando se asustó quiso irse y dejarme sola sosteniendo la bomba. Entonces sí, dije que si hablaba, lo llevaría, pero él optó por huir, nadie lo obligó. Mariana se tambaleó, agarrándose a la silla. Papá, ¿qué estás diciendo? El doctor Almeida la miró sin emoción. Estoy diciendo que hice lo que había que hacer para proteger a esta familia. Y si Joaquín no hubiera sido un cobarde, nada de esto habría pasado. Eduardo dio un paso adelante. Su voz temblaba por la ira contenida. Destruiste a mi padre. Lo obligó a vivir en la calle, morir solo. ¿Y todavía tienes el valor de llamarlo cobarde? El doctor Almeida sonrió amargamente. ¿Y crees que eres mejor que él, Eduardo? ¿Crees que eres el héroe de esta historia? Señaló los documentos. Construiste todo con ese dinero. Tu casa, tus autos, tu reputación. Tú también eres culpable. Eduardo apretó los puños, pero no respondió, porque en el fondo el doctor Almeida tenía razón.
Fue doña Regina quien rompió el silencio con voz firme. ¿Y qué piensas hacer, Eduardo? Eduardo respiró hondo. Era la pregunta que temía. Lo devolveré. Todo el dinero que fue malversado. Seguiré cada cuenta, cada inversión y se las devolveré a los acreedores originales. Estoy abriendo una investigación interna y Hizo una pausa. Me apartaré de la presidencia hasta que todo se resuelva. La habitación estalló en gritos. ¿Estás loco? Esto llevará a la empresa a la quiebra. Vamos a perderlo todo. Eduardo levantó la mano pidiendo silencio. Lo sé, pero es la única manera de corregir el error. Para hacerlo correcto. El doctor Almeida se rió cruelmente. Qué noble, qué hermoso. ¿Pero crees que esto te absolverá? ¿Crees que dormirás mejor por la noche sabiendo que destruiste todo lo que construyó tu padre? Eduardo lo miró con ojos fríos. Mi padre no construyó nada. Él robó. Y tú también. Y ahora pagarás. Y antes de que el doctor Almeida pudiera responder, se abrió la puerta de la habitación. Entraron 2 policías, seguidos de un fiscal con quien Eduardo había contactado durante las primeras horas de la mañana. «Doctor, ¿Armando Almeida?», preguntó formalmente el fiscal. «Lo citan a declarar por fraude, blanqueo de capitales y asociación delictuosa». El doctor Almeida palideció. Mariana gritó. «No, no lo pueden llevar». Pero la policía ya estaba a su lado, esperando. El doctor Almeida miró a Eduardo por última vez, y luego, en voz baja y venenosa, dijo: «Tú destruiste esta familia, Eduardo, y te arrepentirás por el resto de tu vida». Y se fue, escoltado por la policía, dejando atrás una habitación conmocionada, una hija llorando, y un yerno que finalmente había elegido hacer lo correcto, aunque costara todo. Más tarde esa misma noche, Eduardo regresó a la casa de Celia. Ella fue hacia la puerta sorprendido. «¿Tú, Eduardo? ¿Qué pasó?». Entró cansado y se sentó en el sofá. Le dije todo. Le entregué las pruebas. Mi suegro fue citado. Y la empresa, su voz se apagó. Probablemente quebrará. Celia se sentó a su lado en silencio. Ahora Mariana me odia. Prosiguió con la voz entrecortada. Los socios quieren mi cabeza. Y yo, lo perdí todo. Celia le tomó la mano. Pero ganó algo que su padre nunca tuvo. Eduardo la miró confundido. ¿Qué? Tranquilidad. Y fue en ese momento que Eduardo finalmente entendió. Su padre había pasado 23 años huyendo de la verdad, escondido, miedo, solo, pero él, Eduardo, había decidido afrontarlo, y eso al final valió más que cualquier fortuna. Pero la paz duró poco. A la mañana siguiente, mientras Eduardo tomaba café en la cocina, sonó su celular. Era Felipe. «Eduardo, enciende la televisión, Canal 7. Ahora», él llamó, y allí, en vivo, estaba el doctor Almeida dando una conferencia de prensa. «Fui traicionado por mi propio yerno», dijo, con voz firme, ensayada. «Eduardo Almeida falsificó documentos, manipuló pruebas y pretende incriminarme para encubrir sus propios crímenes. Joaquín Almeida, mi difunto socio, actuó solo, y tengo pruebas de ello». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. El doctor Almeida estaba cambiando el juego, y en la pantalla, junto a él, estaba una mujer que Eduardo no esperaba ver, Patricia, la cuñada, sosteniendo una carpeta, sonriendo, y diciendo por el micrófono: «Tengo aquí documentos que prueban que Eduardo Almeida sabía todo desde el principio, y que Celia Santos fue pagada por él para falsificar pruebas contra el doctor Almeida». Eduardo dejó caer el vaso al suelo, haciéndose añicos. Estaban contraatacando, y esta vez, habían venido preparados. Eduardo quedó paralizado frente al televisor, viendo al doctor Almeida y Patricia manipular la narrativa en vivo. «Mi yerno es un hombre perturbado», dijo el doctor Almeida con voz lenta, calculada. «Desde que se enteró de la supuesta desaparición de su padre perdió el control, y ahora intenta incriminarme para encubrir sus propios errores en la gestión de la empresa». Patricia sostuvo la carpeta como si fuera un arma. «Tengo aquí transferencias bancarias que prueban que Eduardo pagó 50,000 reales a Celia Santos a cambio de documentos falsificados. La contrataron para inventar toda esta historia». El periodista insistió: «¿Pero qué pasa con las pruebas que presentó Eduardo Almeida? ¿Contratos firmados?». El doctor Almeida sonrió condescendientemente. «Falsificaciones. Mi abogado ya presentó una demanda por difamación y calumnia. La verdad siempre sale a la luz». Eduardo apagó la televisión y le temblaban las manos. Estaban destruyendo a Celia. Sacó su celular y la llamó. Sonó. Nadie respondió. Corrió hacia su coche y aceleró por la ciudad. Hasta Tou. Cuando llegó a la casa de Celia, había una multitud en la puerta. Reporteros, cámaras, fotógrafos, todos gritando preguntas. «Celia Santos, ¿es cierto que te pagaron por mentir? ¿Cuánto te pagaron? ¿Falsificaste los documentos?». Eduardo se abrió paso empujando micrófonos hasta llegar a la puerta.
golpeó fuerte. Celia, soy yo. Abierto. La puerta se abrió entreabierta. Celia estaba pálida, tenía los ojos rojos e hinchados. Eduardo entró rápidamente y cerró la puerta con llave. Están diciendo que te pagué, que fingiste todo. Su voz era desesperada. Celia, te juro que no tuve nada que ver con esto. Lo sé. Se sentó en el sofá exhausta. Pero no importa lo que digamos ahora. Ellos tienen dinero, abogados, medios. Y nosotros no tenemos nada. Eduardo se arrodilló frente a ella. No, tenemos la verdad. Celia soltó una risa amarga. ¿La verdad? Señor Eduardo, soy una trabajadora doméstica negra, sin educación superior, que vive en un barrio pobre, y del otro lado está un médico respetado y de apellido importante. ¿A quién crees que le creerá la gente? Eduardo cerró los ojos sabiendo que ella tenía razón. Fue entonces cuando sonó el celular de Celia, miró la pantalla y frunció el ceño. Es del refugio, respondió, poniéndolo en altavoz. Celia, esta es la hermana Lucía. La voz de la monja sonaba tensa. Aquí hay 2 hombres que quieren revisar los expedientes de Joaquín. Dicen que tienen orden judicial. ¿Qué hago? Eduardo y Celia intercambiaron miradas. No dejes que toquen nada, gritó Celia. Nos vamos. Colgó y se levantó, recogiendo su bolso. Intentarán destruir lo que quede de evidencia. Eduardo asintió. Entonces lleguemos primero. Abrigo San Vicente estaba rodeado por un coche de policía y un coche negro con cristales tintados. En el interior, 2 hombres trajeados hurgaban en cajas de cartón, mientras Sor Lucia, una mujer de 70 años con hábito azul, intentaba protestar. «Esto es una invasión. No tienes ningún derecho». Uno de los hombres, delgado y con gafas, mostró un papel. «Tenemos orden judicial, hermana. Estamos autorizados a recoger todas las pertenencias de Joaquín Almeida». Fue entonces cuando Eduardo entró por la puerta. Celia, justo detrás. «Pareja, ahora mismo». Los hombres se volvieron sorprendidos. «¿Quién eres?» «Eduardo Almeida, hijo de Joaquín, y estos documentos son legítimamente míos». El hombre de las gafas se cruzó de brazos. «No según la justicia. El doctor Armando Almeida presentó una solicitud de preservación de prueba. Todo lo que hay aquí será llevado a un examen forense». Eduardo dio un paso adelante. «¿Experiencia o destrucción?» El segundo hombre, más alto y corpulento, sacó su teléfono celular. «Tendré que llamar a refuerzos. Este tipo está obstruyendo la justicia». Pero antes de que pudiera marcar, Sor Lucía habló con voz firme. «Espera». Todos la miraron. «Hay algo que no sabes». Caminó hasta un armario en la parte de atrás y abrió un cajón escondido. Sacó una vieja caja de metal, cerrada con candado. Los ojos de Eduardo se abrieron como platos. «¿Qué es eso?» Sor Lucía sonrió con cansancio. «Joaquín me dio esto 3 días antes de morir. Dijo que si alguna vez venían a buscar las pruebas, debería abrirlas. Solo si vinieran a buscarlo». Sacó una llave que llevaba colgada del cuello y abrió el candado. Dentro de la caja había una memoria USB, un sobre cerrado dirigido a la justicia y una vieja cinta de cassette con la etiqueta «Última confesión, Joaquín Almeida». Eduardo tomó el pendrive con manos temblorosas. «¿Qué hay aquí?» Sor Lucía respiró hondo. «Grabaciones». Joaquín grabó todo. Sus conversaciones con el doctor Almeida. Amenazas. Confesiones. Sabía que algún día alguien intentaría borrar la verdad. Entonces él la protegió. El hombre de las gafas intentó avanzar. «Esto también debe llevarse a un examen forense». «No». La voz llegó desde la puerta. Todos se volvieron. Era el fiscal Carvalho, el mismo que había citado al doctor Almeida el día anterior. Junto a él, 2 policías. «Esta casilla es prueba material en un caso penal activo. Ve conmigo». Ahora, los hombres de traje se retiraron, derrotados. El fiscal Carvalho tomó la caja de las manos de Sor Lucia y miró a Eduardo. «Vamos a necesitar que usted y la señora Celia testifiquen. Las grabaciones serán examinadas y, si son auténticas, lo cambiarán todo». Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban de alivio. Celia lo tomó del brazo con los ojos llorosos. «Lo hicimos». Eduardo la abrazó fuerte y le susurró. «Gracias por todo». 3 semanas después, la audiencia pública estaba prevista para un martes lluvioso. El foro estaba lleno. Periodistas, curiosos, empresarios, familiares. Eduardo estaba sentado junto a Celia y el abogado que había contratado, el doctor Méndez, un hombre negro de 50 años, veterano en casos de fraude corporativo. Del otro lado, el doctor Almeida, Patricia, Felipe y un equipo de 3 abogados carísimos. Mariana estaba sentada sola, al fondo de la sala, con gafas de sol. No había hablado con Eduardo desde el día de la entrevista. El juez, el doctor Enrique Moraes, un hombre serio de 60 años, golpeó el mazo. «Vayamos a los hechos».
Las grabaciones fueron examinadas y consideradas auténticas. Reproduciré extractos relevantes. La habitación quedó en silencio. La voz de Joaquín Almeida, ronca, temblorosa, llenó la habitación. Armando, quiero parar. No puedo soportar más mentir, robar. Mi familia no merece esto. Y la respuesta del doctor Almeida, fría, calculada. Si paras, Joaquín, te garantizo que lo perderás todo. Tu reputación, tu empresa, tu familia. Irás a la cárcel. Y me aseguraré de que Eduardo sepa quién eres realmente. Así que te sugiero que te quedes callado y sigas haciendo tu parte. La sala estalló en murmullos. Mariana se llevó la mano a la boca sollozando. El juez ordenó silencio y siguió jugando. Más grabaciones, más amenazas. Una prueba más de que el doctor Almeida no solo participó, sino que lideró el plan. Cuando terminó la última grabación, se hizo un silencio absoluto. El doctor Almeida estaba pálido y tenía los puños cerrados sobre la mesa. El juez se volvió hacia él. Doctor Armando Almeida, la evidencia es irrefutable. Se le imputan cargos de asociación delictuosa, blanqueo de capitales, fraude empresarial y coacción. Se ha ordenado prisión preventiva. No, Patricia se levantó gritando. Esto es una trampa. Estas grabaciones son auténtico. La juez la interrumpió, frío, examinado por 3 laboratorios independientes. Siéntate o te sacarán. Patricia se hundió en su silla, llorando. El doctor Almeida se volvió hacia Eduardo con los ojos llenos de odio. Tú destruiste esta familia, Eduardo. Destruido. Eduardo se levantó, caminó hacia él y le dijo con voz firme, no, lo destruiste, y mi padre pagó el precio solo, pero no te dejaré escapar. La policía esposó al doctor Almeida y se lo llevó. Patricia y Felipe se marcharon entonces, cabizbajos, evitando las miradas. Eduardo se paró en medio del foro, todavía procesando. Celia se acercó tocándole el hombro. Terminó. Él asintió con la cabeza, con los ojos llorosos. Sí, se acabó. 2 meses después, Eduardo estaba en Abrigo San Vicente, renovando la cocina. Vendió parte de sus bienes personales y utilizó el dinero para ampliar el refugio, crear nuevas camas y contratar más personal. La empresa, ahora bajo una nueva dirección transparente, estaba en proceso de reparación, devolviendo lo robado y reconstruyendo su reputación. Celia entró a la cocina con 2 tazas de café en la mano. ¿Viniste a trabajar hoy también? Ella sonrió. Eduardo tomó la taza, agradecido. ¿Alguien necesita arreglar este fregadero? Ella se rió. En los últimos meses algo había cambiado entre ellos. Ya no era jefa ni empleada. Fue respeto mutuo, amistad, familia. Sor Lucía apareció en la puerta. Eduardo, hay alguien aquí que quiere hablar contigo. Frunció el ceño y se dirigió a la entrada. Era Mariana. Ella era diferente, sin maquillaje, cabello recogido simple, ojos cansados pero limpios. Hola, hola. Eduardo no supo qué decir. Ella dio un paso adelante, vacilante. Yo vine a disculparme, por no creer en ti, por estar al lado de mi padre, por todo. Eduardo respiró hondo. Él es tu padre, Mariana. Entiendo. Ella sacudió la cabeza y las lágrimas brotaron. No, no hay excusa. Hiciste lo correcto. Y yo elegí la comodidad, la mentira. Se secó los ojos. Pero ahora estoy intentando arreglarlo. Estoy ayudando a devolver el dinero. Reabrí el contacto con las víctimas. Y miró a su alrededor. Yo también quiero ayudar aquí. Si me dejas. Eduardo miró a Celia, que observaba desde lejos. Ella asintió suavemente. Se volvió hacia Mariana y le tendió la mano. Bienvenido. Ella le tomó la mano, la apretó con fuerza y finalmente sonrió. 6 meses después, domingo por la mañana, Eduardo estaba sentado a la mesa de la cafetería del refugio, rodeado de residentes, voluntarios, niños corriendo y resonando las risas. Celia trajo una tarta de chocolate casera y la colocó en el centro de la mesa. Hoy es un día de fiesta. Completamos 100 camas nuevas. Todos aplaudieron. Mariana estaba ahí, ayudando a servir el café. Sor Lucía bendijo la comida. Los niños cantaron. Y Eduardo, por primera vez en años, sintió paz. Celia se sentó a su lado y puso su mano sobre la de él. Tu padre estaría orgulloso. Eduardo miró el anillo en su dedo, el anillo de esmeralda que había empezado todo. ¿Vas a devolver el anillo? Celia sonrió y sacudió la cabeza. No, me lo regalaron con amor, y lo usaré hasta el final, como recordatorio de que todos merecen una segunda oportunidad, incluso aquellos que cometen errores. Eduardo asintió, conmovido, y luego, en silencio, levantó su taza de café. Para mi padre, por Celia, para todos los que fueron olvidados, humillados, invisibles, y que merecen ser vistos. Todos levantaron sus copas, para todos, y allí, en esa humilde cafetería, llena de gente que la sociedad había descartado,
Eduardo Almeida finalmente entendió lo que su padre había intentado enseñar. El poder sin empatía te convierte en un monstruo. El dinero sin dignidad te deja vacío. Y una vida construida sobre la humillación de los demás se desmorona. Pero una vida basada en el respeto, la verdad y la compasión, dura para siempre. Epílogo. Justicia plena. El doctor Almeida fue sentenciado a 12 años de prisión. Patricia perdió su licencia profesional y fue multada. Felipe se alejó de su familia y fue a terapia. Eduardo reconstruyó la empresa basándose en la ética y la transparencia, devolviendo millones a las víctimas del esquema. Celia Santos fue contratada como coordinadora de recursos humanos y dignidad para el nuevo proyecto social de la empresa, asegurando que ningún empleado fuera humillado o invisibilizado. Y el Abrigo San Vicente se convirtió en un referente nacional en recepción, apoyado por la Fundación Joaquín Almeida, creada por Eduardo en memoria de su padre. La verdad siempre gana, la dignidad siempre resiste, y el amor siempre se transforma. ¿Tú? ¿Qué harías tú en el lugar de Eduardo? ¿Elegirías la verdad, incluso si lo perdieras todo? ¿O protegerías la comodidad de las mentiras? Deje su calificación de 0 a 10 en los comentarios. Suscríbase al canal y vea la siguiente historia, porque cada vida merece ser contada, respetada y recordada. Activa la campanita para no perderte las próximas historias de superación.